La gran pregunta es cómo emplazar la agricultura industrial en el territorio. La tendencia que tenemos desde el Meta hacia el Bichada es esta. A lo sumo, digamos, se están dejando, y no siempre, unas pequeñas franjas de bosques. Ya existe la idea de que los bosques no son para tumbarlos y que los humedales no son para desecarlos, aunque no siempre este es el caso. Pero el resto del territorio va hacia un gran monocultivo o unos mosaicos de monocultivo agrícola. La gran pregunta sobre la altillanura del Bichada es cuál va a ser el modelo de implantación en esta parte del territorio. Hay que cambiar de paradigma. Si solamente pensamos en la aptitud por unidad fisiográfica, aptitud agropecuaria, y en la tecnología, y en el cierre financiero y el retorno de capital, el 100% del territorio sirve para la agricultura. Y ese es el problema de la política. Porque entonces no hay espacio físico para los servicios ecosistémicos, que no ocurre, que no son una propiedad etérea del territorio, sino que es una propiedad muy concreta y concentrada en algunos espacios del mismo. Necesitamos metodologías para mapear y cuantificar servicios ecosistémicos en procesos de cambio de uso de la tierra. Pero esto de entrada no nos sirve. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Y un problema de percepción que tenemos es que la altillanura es más o menos homogénea, ¿no? Plana, listita pues para recibir el capital y los emprendedores. Pero si la miramos en detalle, ¿qué es lo que hicimos en un polígono de 300.000 hectáreas en la altillanura, en el Bichada? Si la miramos en detalle, hay una gran heterogeneidad. Hay bosques, hay sabanas de muchos tipos, sabanas inundables, sabanas encharcables, sabanas arboladas, y solamente un 36% de la cobertura corresponde al imaginario de la altillanura sin ninguna restricción. O sea, no estamos hablando del Casanare ni del Arauca, estamos hablando de lo que se dijo y se vendió como que estaba listo todo para la agroindustria. Solamente el 36% no tendría restricciones. Y por supuesto una gran cantidad de biodiversidad asociada en esos territorios. Cuencas, cuencas, sobre todo esta parte, que hacen parte de las cuencas de los ríos oscuros y claros, los ríos acuario de Colombia, los ríos que son responsables, que sustentan una gran cantidad de industrias extractivas de peces ornamentales y que ya tienen gente asociada. Entonces los servicios ecosistémicos no son abstractos, son comunidades rurales, humanas, grupos de interés vinculados con esas funciones de la naturaleza y que se verán afectados sin consulta suficiente cuando el escenario de expansión de la agricultura va hacia la casi totalidad de todo el territorio. Entonces aquí es clarísimo que estaríamos en ese problema. En la universidad tenemos lo que llamamos acuerdos de acompañamiento con algunos inversionistas de la región sobre la base de una confianza, de generar una línea base sobre los territorios que ellos van a intervenir, de generar un modelo de exclusión de la agricultura en el territorio, aplicar recomendaciones y adaptativamente mover el ciclo. Estamos a punto de cerrar el primer ciclo con unos inversionistas. La decisión crítica es qué parte del territorio excluir de la agricultura. El que lo sepa y lo diga, no le crean, porque estamos hablando de servicios ecosistémicos, no estamos hablando de aptitud. Ya dijimos que por la aptitud del 100% sirve para la agricultura. Entonces es un proceso de aprendizaje, es un proceso, digamos, de ensayo y error. Tenemos los sistemas ecológicos mapeados a un detalle muy importante, eso es la base, y entonces hemos generado unos escenarios de exclusión que son para decisión de los inversionistas. ¿Cuánto quiere usted excluir? ¿Cuánto quiere no excluir? ¿Qué riesgo quiere asumir de pérdida de servicio ecosistémico o qué valor agregado ecológico le quiere integrar a su propio territorio? Y si está dispuesto a pagarlo, porque las
el 100% de las hectáreas se compraron pensando en que todas sirven para agricultura industrial. Acudimos al concepto del diseño en el paisaje, es la conservación apoyando un proceso de desarrollo, pero la conservación donde la idea es acompañar y dirigir un proceso de cambio, no la conservación como evitar un cambio, sino acompañar y dirigir un proceso de cambio que tiene una gran cantidad de oportunidad para la legitimidad misma del conocimiento y de la ciencia, para la inserción del científico en el mundo real, para la innovación en el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando en el diseño del paisaje y generamos una serie de escenarios que les digo, están descritos en el documento y justificados en el documento en detalle, pero la idea general aquí es que en la medida en que asumimos un escenario y vamos al otro, vamos manejando o controlando mejor los riesgos, que en un principio son puramente legales, ¿no? La ley dice conserve el bosque y unos cuantos metros, ambientales en el sentido de contaminación y flujos que pueda haber de una agricultura industrial hacia las aguas, ecológicos en el sentido que no sabemos cómo estamos cambiando procesos ya del ecosistema, hacia lo que sería sociales, reputación, valor, identidad del negocio, variabilidad climática y el clima cambiante. Entonces, hay una gradación, digamos, de ese riesgo que está correlacionada con un valor ecológico agregado a esos territorios y que lo hemos puesto de esta forma esquemática para ayudar a tomar la decisión. Es decir, para poder mirar el paisaje, el territorio, a través de ese lente, de los 3 escenarios. Y evidentemente aquí sí sale a la vista que la altillanura pues sí tiene mucha tierra disponible, de nuevo, no por aptitud, sino por prudencia en el manejo de los servicios ecosistémicos, pero sí tiene pero los escenarios más restrictivos o de más riesgo ocupan una parte importante del territorio. Entonces, claro, eso causa conmoción cuando lo que se compró fue tierra apta para la agricultura. Y ahí está la tierra disponible en los 3 escenarios. En el legal, 2 minutos. En el de exclusión legal 75% sirve, etcétera, etcétera. Bueno, 2 minutos. ¿Cómo vamos a controlar la incertidumbre? El sistema de monitoreo está instalado, es la misma biodiversidad, las especies no están al azar en los ecosistemas, están enganchadas con los ciclos, con la base productiva, con los hábitats. Entonces estamos diseñando un sistema de monitoreo de alertas tempranas basados en 2 hipótesis de cambio en la biodiversidad: el cambio sistemático predecible según la transformación de los ecosistemas y el cambio súbito o incontrolado según procesos que desconocemos. Básicamente se trata de construir un equilibrio ecológico-económico en estas tierras. Hay responsabilidad empresarial, las empresas quieren hacerlo, hay un costo de oportunidades, ¿quién paga la conservación? Hasta cierto punto lo pueden hacer. Una parte de ese costo es del propio interés privado, pero una parte es del bien público que se ve comprometido con el proceso de transformación. Estamos proponiendo que estos negocios en la altillanura que cumplan estos requisitos cambien su identidad y se conviertan y suscriban explícitamente acciones en apoyo a la creación y gestión de áreas protegidas, reservas privadas, las iniciativas de negocios y biodiversidad, el sistema de monitoreo como parte de su sistema de gestión, la gerencia de la legitimidad, que suscriban algunos acuerdos de conservación de escalas superiores que tienen que ver con estos territorios, que vaya mirando hacia el futuro la certificación y la legitimidad, las preferencias de mercado de algunos consumidores futuros de estos granos y de esta etanol y de todos estos productos que se van a producir. Y la gran pregunta de la política, hay varias, es: ¿hay pérdida de biodiversidad asociada con la agroindustria? Sí la hay, por supuesto. Ahí es que reducir la pérdida a sus justas proporciones, como diría un estadista, pero aplica la jerarquía de la mitigación. O sea, hay algo que se va a perder. Recomendaciones: 10 decisiones que causarían diferencia
sería que la política sea realmente integral, pero integral con todos los fierros, no simplemente esperar que el crecimiento genere bienestar. Evitar que el petróleo nos anule todas estas oportunidades, así de claro. Si entra primero el petróleo, puede anular las posibilidades. Sería un criterio de exclusión temporal, no siempre las exclusiones son espaciales, temporal, mientras el territorio está más o menos listo. Que haya áreas protegidas, el déficit de áreas protegidas es inclusive mayor que en territorios ya consolidados, territorios de ocupación consolidada, de tiempo atrás. Digo con ocupación y transformación de ecosistemas. Acuerdos de gestión con emprendedores privados, gestión de conocimiento. Estos son procesos intensos en gestión de conocimiento y ahí es donde fallamos. No hay memoria, no hay capacidad, no hay manera de darle continuidad a esto. Los inversores llegan muy orgullosos del paquete tecnológico que tienen de agronomía y inmediatamente tienen que entender que hay que construir un nuevo paquete tecnológico de agronomía, pero de agronomía y gestión de territorio y paisajes, que también puede ser tecnología. El problema de los incentivos para la conservación privada, la valoración de otras actividades que ya existen. La ganadería de baja densidad es una ganadería que no será una locomotora del crecimiento económico, pero sí hasta hoy podría ser una figura de adaptación al territorio. Los asentamientos humanos asociados con la agroindustria, que también deben ser parte integral de la política. Y por supuesto, profesor Rudas, su figura, por supuesto esto no va a ser posible con esta enorme desproporción que hay y que todavía hay entre las obligaciones de la autoridad ambiental en el eje hacia la relación de las obligaciones y los recursos. En la parte alta de la línea, las corporaciones regionales que tienen un superávit relativo, las que están hacia un equilibrio entre funciones y obligaciones, y las que tienen un déficit crónico de recursos porque manejan unos enormes territorios y que son justamente las de la mejor Orinoquia que podríamos construir, pero la oportunidad está ahí, pero se desvanece rápidamente en el territorio porque no vemos que esté llegando a tiempo. 200.000 hectáreas al año de transformación que pueden volverse fácilmente 400.000 en poco tiempo, según los modelos, hace que unos cuantos años de espera, son unos cuantos millones de hectáreas donde perdemos esta oportunidad. Muchas gracias.